Bienvenido al canal Narraciones Budismo. Entrevista con Jetsunma Tenzin Palmo por Study Buddhism. Study Buddhism entrevistó a Jetsunma Tenzin Palmo, una de las maestras budistas occidentales más famosas del mundo. A la edad de 21 años, recibió la ordenación de monja y completó 12 años de prácticas de meditación intensiva en las montañas nevadas de Lahaul, India. Ahora viaja por el mundo enseñando y recaudando fondos para su convento Dongyu Gyatso Ling, ubicado en el norte de la India. ¿Podrías contarnos un poco acerca de ti misma? Nací en Inglaterra y crecí en Londres. Cuando tenía 18 años, leí un libro y me encontré con el Dharma. Iba a mitad de la lectura cuando volteé a ver a mi madre y le dije: «Soy budista». A lo que ella respondió: «¿Lo eres, querida?». «Bueno, termina el libro y entonces me cuentas al respecto». Me di cuenta de que siempre había sido budista, pero que simplemente yo no sabía que eso existía, porque en aquellos días la palabra Buda ni siquiera era pronunciada. Eso fue en los años 60, así que no había mucha información disponible, ni siquiera en Londres. Posteriormente me di cuenta de que me sentía más inclinada por la tradición tibetana y cuando tenía 20 años viajé a la India. En mi cumpleaños número 21 conocí a mi lama Khamtrul Rinpoche y 3 semanas después tomé mi primera ordenación como monja y me fui a trabajar con él. Después él me dijo que fuera a Lahaul, en donde me quedé los siguientes 18 años. Luego pasé algunos años en la India. Regresé a la India después de que me fue solicitado abrir un convento, y desde entonces he pasado mi tiempo ahí y viajando alrededor del mundo dando pláticas sobre el Dharma. ¿Qué fue en particular lo que te atrajo del budismo? Desde que era una niña pequeña creía que éramos inherentemente perfectos y que teníamos que seguir regresando una y otra vez hasta que reconociéramos nuestra perfección innata. La pregunta era, por supuesto, ¿qué es exactamente la perfección y cómo la alcanzamos? La mayoría de las tradiciones espirituales eran muy teístas, y la idea de un dios externo que manipulaba las cuerdas no resonaba conmigo. Después descubrí el budismo y encontré el camino perfecto. Sentí una enorme gratitud hacia el Buda por haber expuesto el camino y por haber explicado no solo el resultado final, sino también cómo podemos llegar a él. ¿Alguna vez le pareció raro que una chica de Londres terminara viviendo en las lejanas montañas del Himalaya? Realmente nunca me planteé salir de Londres para ir a Lahaul. Todo parecía una progresión tan natural. En Londres sentía que estaba en el lugar equivocado y quería irme. Había pensado en Australia o Nueva Zelanda. No es nada en contra de Inglaterra, pero sabía que yo no pertenecía ahí. Pero una vez que entré en el Dharma, reconocí que el lugar donde necesitaba estar era donde estuviera el maestro. En ese momento ese lugar era la India. En el mundo moderno, ¿está bien confiar en el Internet para toda nuestra información o necesitamos hacer conexiones con maestros de la vida real? Internet puede ser enormemente útil, así como lo son los libros, pero no me parece que sea suficiente para realmente practicar budismo. En cierto punto, al igual que al aprender cualquier habilidad, necesitamos instrucción personal de parte de alguien que esté más avanzado que nosotros. Si queremos ser músicos, bailarines o deportistas, podemos descargar una cierta cantidad de material, ver DVDs y leer libros. Pero al final, necesitamos alguien que nos evalúe y nos dé instrucción personal. Las dos van juntas. No necesitamos estar siempre sentados a los pies del maestro, pero de tanto en tanto necesitamos a alguien que pueda supervisarnos y dirigirnos. ¿Cómo podemos encontrar un maestro? En la India muchas personas acuden conmigo para discutir asuntos. Algunas veces comento que la mitad de ellas dice: «Tengo un problema, necesito encontrar un maestro». Y la otra mitad dice: «Tengo un problema porque tengo un maestro». Así que no es tan simple. Hay muchos maestros maravillosamente calificados, pero eso no quiere decir que todos los maestros sean apropiados para la misma persona. Todos tenemos nuestro propio karma y entonces diferentes maestros serán significativos para diferentes estudiantes. También existen algunos maestros que no deberían ser maestros,
Pero lo principal es que nosotros no deberíamos ser tan ingenuos o dejarnos seducir por el carisma. Solo porque alguien sea muy carismático no significa que esté genuinamente calificado. En los textos se dice, y como su santidad el Dalai Lama nos recuerda, debemos revisar la conducta de la persona no cuando está sentada en un trono, sino detrás de escena. Cómo trata a las personas comunes, no a los grandes patrocinadores, sino a las personas ordinarias que no son de particular importancia para ellos. Le pregunté a mi maestro qué pensaba de un lama particularmente polémico que él conocía muy bien, y me dijo que era algo difícil de decir y que lo comprobaría en 20 años, cuando pudiera ver cómo habían resultado sus alumnos. En lo que respecta a mí, supe que mi lama era mi lama en cuanto escuché su nombre, así que contravine mi propio consejo. Sin embargo, era un Buda, así que fue una situación muy afortunada. Para otros, yo les diría que observen a los estudiantes del maestro. ¿Quieren ser como ellos? Si ven una sangha buena y armoniosa, si todos están practicando bien y son buenas personas con un buen corazón, entonces tienen una razón para confiar. ¿Por qué estudiar budismo en esta era de millones de filosofías e ideas? El punto con el budismo es que no solamente te dice que seas bueno, sino que te dice cómo hacerlo. No solo nos dice no te enojes, nos enseña los métodos para ayudarnos a no enojarnos. Nos da técnicas para todo lo que nos aconseja cultivar y para todas las cualidades negativas que necesitamos superar y transformar. Esto es increíblemente útil, porque incluso si una persona no es budista comprometida, simplemente nos ayuda a ser mejores seres humanos. Conozco muchos sacerdotes y monjas católicos que utilizan las enseñanzas budistas para ser mejores católicos y judíos que las usan para ser mejores judíos. ¿Por qué no? Solo nos lleva a reconocer con mayor profundidad nuestra naturaleza original, que es lo que en última instancia todos compartimos. La presencia mental, el mindfulness, se ha vuelto muy popular en años recientes. ¿Qué piensas acerca de ello? Hoy en día el mindfulness o presencia mental se ha vuelto una palabra que incluye muchas cosas, pero el principio general de tratar de ser más conscientes y atentos en nuestra vida cotidiana es muy importante. Aunado a esto, es útil contemplar algunos de los versos del entrenamiento mental que están diseñados para transformar todos los problemas que experimentamos. Todas las circunstancias externas y las personas groseras y difíciles con las que nos encontramos pueden darnos una oportunidad. En lugar de enojarnos, alterarnos o frustrarnos, las tomamos y las utilizamos en el camino de una forma que nos estimule y fortalezca en lugar de derrotarnos. Es un consejo muy práctico y es por eso que hablo mucho de cómo introducir el Dharma en nuestra vida cotidiana. De otra forma, es muy fácil sentirse desesperanzado e impotente. Sea que estemos en un retiro o en el mundo cotidiano, es preciso que tratemos de desarrollar la cualidad de darse cuenta tanto como sea posible. La distracción es el principal problema para todos nosotros, lo que el Buda llamó mente mono. Necesitamos domesticar a esta mente mono. En donde quiera que estemos y lo que sea que estemos haciendo, nos damos cuenta o no. O estamos presentes y dándonos cuenta, o no lo estamos. No hay medias tintas. Uno de los mejores consejos que he recibido fue de los yogis de nuestro monasterio, quienes nos aconsejaron observar a la mente 3 veces cada hora. Hacemos el compromiso de detenernos un momento y ver qué está haciendo la mente, en qué estado mental estamos morando. No lo juzgamos, solo lo notamos. Gradualmente nos acostumbraremos cada vez más a ser conscientes de lo que estamos pensando y de nuestros diversos estados positivos y negativos. Nos volveremos paulatinamente los dueños de nuestra mente en lugar de ser sus esclavos. A menudo puede ser difícil mantener el entusiasmo y el disfrute por la práctica del Dharma. ¿Qué podemos hacer para continuar con ánimo? Primero que nada, es importante aligerarnos un poco. Con frecuencia digo que la sexta paramita debería ser el sentido del humor, de tal forma que no nos tomemos tan en serio. Necesitamos ser sinceros en nuestra práctica, pero al mismo tiempo no podemos tomarnos tan en serio a nosotros mismos. En este punto me parece que es crucial reconocer que somos muy afortunados de tener este renacimiento humano en el que podemos practicar lo que nosotros queramos, elegir, y no solo leer libros, sino realmente entenderlos. Este nivel de educación es muy raro a lo largo de la historia, así que no deberíamos darlo por sentado.
Es preciso que desarrollemos una valoración profunda por todo lo que tenemos y no desperdiciarlo. De lo contrario, moriremos con profundos arrepentimientos. Asimismo, me parece que es un poco similar a lo que sucede con la tecnología. Necesitamos recargar las baterías, hacer retiros, obtener enseñanzas personales de maestros inspiradores de tanto en tanto. Todo eso nos ayuda a recargar nuestras pilas. Entonces obtenemos inspiración y podemos llevar lo que hemos obtenido a nuestra vida cotidiana, lo cual es muy importante. Finalmente, el Buda siempre enfatizó la importancia de tener buenos amigos. Vivimos en una sociedad que se encamina hacia una dirección, así que es bueno tener al menos unos cuantos amigos que compartan los mismos valores y que nos animen y nos ayuden a recordar que no estamos solos ni somos raros, sino que lo que estamos haciendo es una forma de vida muy válida. Esto nos animará a poner el Dharma en el centro de nuestra vida y no en la periferia, utilizar nuestra vida cotidiana como nuestra práctica del Dharma. Algunas veces las personas consideran que el budismo es un sistema de creencias pasivo. ¿Usted qué piensa? El budismo es el más activo. Todo el tiempo estamos lidiando con la mente, con cómo domarla y cómo trascender nuestra mente ordinaria convencional. Esto implica una enorme cantidad de determinación y perseverancia. También requiere una actitud de ser relajados y espaciosos en lugar de estar tensos y estresados. Ciertamente no se trata de recostarse y esperar que todo suceda. Si no hacemos que suceda, no sucederá. ¿Podría hablarnos un poco sobre el papel de la mujer en el budismo? Tradicionalmente, las mujeres no tenían un papel relevante en el budismo. Los libros eran escritos por monjes para otros monjes. Así que la visión general de lo femenino era bastante misógina, en el que las mujeres jugaban el papel de la parte prohibida, esperando abalanzarse sobre los pequeños monjes inocentes. En esa sociedad era difícil para las mujeres recibir una educación, obtener las enseñanzas más profundas y realmente alcanzar logros importantes. Hoy en día todo esto ha cambiado mucho. Las niñas van a la escuela junto con los niños y están obteniendo una educación superior. Este año tendremos la primera cosecha de Geshe-ma, doctoras de la divinidad, certificadas por su santidad el Dalai Lama. Las monjas más que nadie están realmente comprometiéndose por completo. Están realizando prácticas espirituales profundas y retiros largos y reconociendo su potencial en todos los sentidos. Es preciso decir que quienes han apoyado principalmente este movimiento son los monjes, una vez que asumieron la idea de que las monjas también podían estudiar. Se volvieron los maestros y han sido muy entusiastas al animar a las monjas. A lo que se han opuesto es a la idea de la ordenación plena de las monjas, lo cual ha tenido una interesante resistencia durante los últimos 30 años. Es grandioso escuchar acerca del progreso que las monjas han hecho. ¿Se dio de manera natural o fue difícil iniciar el cambio? Si vas a un convento de monjas y les preguntas cuál es su principal obstáculo, siempre dirán que la baja autoestima y la falta de confianza. Tomará tiempo, pero la diferencia entre las primeras chicas de la edad que se convirtieron en monjas y las chicas que tenemos ahora es muy alentadora. Las nuevas monjas no saben que se supone que sean dóciles y sumisas, así que en muchas maneras creen que pueden hacerlo todo, porque han visto que sus predecesoras lo han hecho. En este sentido no tienen dudas. Le pregunté al primer grupo de monjas que tuvimos si creían que los hombres eran inherentemente más inteligentes que las mujeres y todas dijeron que sí. Yo les dije no, es solo que han tenido más oportunidades. Cuando tienen oportunidades igualitarias, tanto los hombres como las mujeres lo hacen bien. Algunos hombres son inteligentes, algunos hombres son tontos, algunas mujeres son inteligentes, algunas son tontas. Todos somos seres humanos, nadie es superior. Hoy en día, si yo hiciera la misma pregunta, las chicas se asombrarían por la pregunta misma. Así que vamos avanzando. ¿Existe ya alguna solución al asunto de la ordenación plena de las monjas? Ahora mismo estamos viendo a su santidad el Karmapa, quien dijo que se hará. Así que necesitamos esperar y ver cómo planea él hacerlo, porque todos estarán observando. Es importante que se haga correctamente y que él encuentre la manera de que todos concuerden con que se trata de una ordenación válida, porque entonces eso abrirá la puerta para todos. Finalmente, ¿qué pueden hacer las personas que se sienten muy solas o deprimidas?
Quizás uno de los principales antídotos contra la depresión, la falta de autoestima, la soledad y demás, es el reconocimiento de que realmente tenemos la naturaleza de Buda. Todos los demás problemas, como el enojo, los celos, las ambiciones, son solo patrones habituales que hemos aprendido, pero no son inherentes a lo que somos. Siempre se nos deja el mensaje de que nuestro potencial es tan limitado, lo cual es muy triste. No somos humildes pecadores, no somos seres sin valor. Somos algo similar a una joya y hermosos. La naturaleza de la mente es completamente increíble. No somos humildes pecadores, no somos seres sin valor. Somos algo similar a una joya y hermosos. El budismo nos ayuda a superar nuestra mente interminable que se aferra al ego, para abrirnos a algo mucho más espacioso y genuinamente significativo. La meditación es una forma de llevarnos a un nivel de conciencia más profundo. Por lo general estamos tan atrapados en la corriente de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Con darse cuenta, podemos observar todo eso sin ser arrastrados por ello. Esto nos da acceso a algo mucho más vasto y profundo que nuestra mente normalmente comprimida. Todos podemos acceder a ello. No es tan difícil. Con algo de instrucción y práctica cualquiera puede hacerlo. Entrevista realizada por Madeleine Den y Jura Milyutin. Traducida por Fabiola Larios Togo. Narrada por Cristina Ingrid P. Gracias por